Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de El Profe Feña. Y en esta oportunidad vamos a estar trabajando en la unidad número 1 de quinto básico relacionado con el OA 14. Principalmente este OA habla sobre identificar cuáles son los efectos positivos y negativos de la actividad humana tanto en los océanos, mares, glaciares y en las otras masas de agua. Es muy importante este tema, ya que te va a ayudar a identificar cuáles son algunas medidas que tú puedes realizar o aplicar en tu casa para el ahorro del agua. Por ejemplo, si tú descubres que en el baño, en la cocina existe una gotera, puedes avisarle a tus padres y estarás ayudando a ahorrar agua. Es una de las medidas que, como introducción, yo te puedo mencionar. Bien, sin más preámbulos, iniciemos. Vamos a iniciar como siempre con una gran pregunta que dice: ¿crees que el agua es importante para el ser humano y por qué? Recuerda que esto es un video en donde tú lo puedes pausar, adelantar, retroceder para registrar los apuntes, incluso para responder esta pregunta. Entonces, con tu cuaderno, tu lápiz, responde: ¿por qué crees tú que el agua es importante para los seres vivos y principalmente para los seres humanos? Pasando al tema principal, ¿qué es el agua? Todos hablamos del agua, del H2O, el agua sale de la llave, el agua de la piscina, de los ríos, de los mares. Pero principalmente el agua es una sustancia líquida, como te dice acá en el texto, es una sustancia líquida sin olor. Por lo tanto, es inolora. No tiene color. Es incolora. No tiene sabor. Por lo tanto, es insípida. Además, el agua, como es una sustancia líquida, no tiene forma. Se adapta a cualquier forma o a cualquier recipiente que se encuentra en la naturaleza, ¿cierto? En tres estados. El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados. En estado sólido, líquido y gaseoso. Bien, por lo tanto, podemos encontrarla en los mares, en los glaciares, en los ríos. Recuerda que las nubes no son estado gaseoso, sino que las nubes son pequeñas gotitas microscópicas. Bien, ahora, profesor, ¿sabes qué? No entiendo qué significa H2O. Te lo voy a explicar acá. H2O significa que la molécula del agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y este numerito 2 que sale acá indica estos 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Además, para recordar que el agua se divide en agua salada y en agua dulce. Agua salada tiene mayor concentración salina y el agua dulce significa que tiene menor concentración salina. En la siguiente imagen te voy a explicar que, según la distribución de la hidrósfera del agua total que existe en el planeta, si hablamos de agua salada, está distribuida con un 97.5%, que tú lo puedes ver acá. Y del otro color, rojo, solamente el agua dulce tiene un 2,5%. Por lo tanto, es muy poquita. Si ese 2,5 nosotros lo seguimos dividiendo, nos vamos a dar cuenta que el agua dulce también tiene una subdivisión. Se divide en agua congelada, que son las mayores reservas de agua dulce, como los glaciares, ¿cierto? Tenemos la agua superficial, lagos, ríos, lagunas, y con un 30% el agua subterránea. Por lo tanto, el agua que nosotros ocupamos, los seres vivos ocupan bastante, es solamente el 0,3% que corresponde al agua superficial. Por eso es tan poquita el agua y necesitamos medidas urgentes de cuidar nuestra agua. ¿Cómo se utiliza el agua? Bueno, el ser humano utiliza el agua para múltiples propósitos. Para la agricultura, ganadería, la industria, para la recreación, para el deporte, en fin, tiene muchas actividades que nosotros realizamos con el agua
Sin embargo, muchas de esas actividades provocan la contaminación de este recurso tan importante. Como puedes ver acá, algo bastante común acá en el Valle de Elqui es que las personas van a la orilla de los ríos, pero se olvidan de llevarse su basura. Por lo tanto, en ese momento nosotros ya estamos contaminando. Por eso, sabiendo que el agua disponible es muy escasa, nosotros debemos cuidarla. Te invito a conocer algunas de las actividades. El agua es tan importante porque ayuda a regular la temperatura del planeta. La temperatura del planeta son 15 grados Celsius. Por lo tanto, el agua es fundamental para mantener esta temperatura. Además, el agua, todas sus reservas, nosotros la utilizamos como una fuente de alimento. También nos permite una higiene corporal, nos permite producir electricidad, nos permite cultivar muchos de nuestros alimentos y también nos permite cocinar. En el caso del agua dulce, los principales usos, yo acá te puse algunos de los usos del agua dulce. Nosotros le damos el uso doméstico, que es lo que la higiene para ducharnos, cocinar, bañarnos, regar nuestras plantas. Tenemos el uso industrial, el uso agrícola y el uso de las hidroeléctricas. Nosotros acá en Vicuña tenemos una central hidroeléctrica en el embalse Puclaro. Por lo tanto, también el agua dulce produce electricidad. En el caso del agua salada, ¿cierto? Como los océanos, los mares, se utilizan para la pesca, una fuente de alimento. La acuicultura, para cultivar peces, ¿cierto? Donde crían los peces y después producen negocios, ventas, venden los peces. También tenemos la navegación comercial y la turística y las actividades deportivas. También se destaca que tanto el agua dulce como el agua salada se utilizan para las actividades deportivas. Profesor, ¿cómo se contamina el agua? Ahora bien, en algunos de estos usos que el ser humano le da al agua, genera contaminación. Y cuando hablamos de contaminación del agua es porque es toda la alteración que cambia la composición o el estado natural del agua, ¿cierto? Entonces, esa alteración afecta negativamente a los seres vivos y al medio ambiente. ¿Cómo se contamina el agua entonces? Como dice en este primer cuadrito, generalmente se contamina por el mal tratamiento de la agua servida. ¿Sí? El exceso de detergente o el exceso de aceite que nosotros vaciamos en los desagües también producen contaminación. Por los residuos sólidos y líquidos que se infiltra de la basura. Cuando los vertederos no están regularizados o no están de una forma apropiada construidos, eso produce contaminación. Todos esos fluidos de la basura, esos jugos que quedan bastante desagradables, se infiltran por la tierra y a la vez va contaminando. Por los desechos de las industrias, de la agricultura, de los pesticidas, que por la agricultura, todos esos pesticidas quedan en el suelo y al momento de llover se infiltran también por el agua y llegan a las aguas subterráneas. Por el exceso de detergente, aceite, abonos, pesticidas y principalmente por los derrames de petróleo en algunas ocasiones. ¿Cuáles son las consecuencias de esta contaminación? Todo el agua que nosotros ocupamos es transportada al alcantarillado. El agua del baño, de la cocina, de cuando nosotros lavamos y colocamos la manguera en el desagüe, se transportan. ¿Ya? Y la idea del tratamiento de estas aguas es reincorporarla a los flujos normales. Sin embargo, cuando estos flujos normales no están regularizados, producen contaminación. Como retornan en los cursos de agua natural, como los ríos y los océanos. Todos estos desechos vertidos sobrepasan la capacidad purificadora del agua, por lo que dificulta que el agua se recicle. Y eso altera el ciclo del agua. Esas son las consecuencias. Afectan tanto a animales, plantas, incluso a nosotros mismos. Te presento acá un tipo de contaminación que es la contaminación doméstica.
Es lo que habíamos estado hablando, como los desechos de detergente, aceite, son bastante perjudiciales para que el ciclo del agua tenga un flujo natural. Tenemos la contaminación por ganadería y agricultura. Habíamos hablado sobre los pesticidas y esos mismos residuos sólidos o líquidos llegan también y lo utilizan. Estas aguas servidas las utilizan. Cuando el agua se contamina, la utilizan para regar todo lo que es agricultura. Por lo tanto, imagínate tú, si el agua está contaminada y esa agua la utilizan para regar un huerto de lechuga, esa lechuga se contamina y a la vez que nosotros la comemos, también nos infectamos y nos enfermamos de la guatita. Contaminación industrial. Todas las actividades industriales producen desechos que son arrojados a los ríos y océanos. No en todos los casos, porque hay casos que son plantas de tratamiento de estas aguas. Sin embargo, cuando no se utilizan estas plantas de tratamiento, todos estos desechos se arrojan a los ríos y océanos, como los aceites, el mercurio, el plomo, los derivados del petróleo, metales pesados. Y acá tú puedes ver en estas dos imágenes cómo los aceites quedan en los ríos. Las industrias usan el agua para enfriar sus maquinarias y la devuelven a su fuente original a una temperatura muy elevada. Por lo tanto, la biodiversidad, los peces, las ranas, los pumpullos, ¿cierto? La flora y fauna que están en esas fuentes de agua se ven perjudicadas. Se ven muy afectadas, incluso pueden morir. Como síntesis, ¿cuáles son las fuentes de contaminación del agua? Tenemos la fuente doméstica. Si tú puedes ver acá la imagen, tenemos el uso doméstico, tanto en departamentos, edificios, en nuestras casas, en condominios. Tenemos la contaminación por las industrias, que eliminan sus desechos directamente a las aguas. Tenemos accidentes donde se derrama el petróleo. Me imagino que tú has visto más de una imagen, cómo los animales quedan empapados de ese petróleo y prácticamente es imposible sacárselo. Y tenemos la fuente agrícola, que es muy complicado, sobre todo los pesticidas y los abonos. Entonces, llegamos a uno de los temas que, ¿qué puedo hacer yo, profesor, para cuidar el agua? Los cuidados del agua y el ahorro, como menciona acá, lo que tú puedes hacer es, con ayuda de un adulto o simplemente tú puedes ir escuchando si existe alguna gotera. En el caso que tú te des cuenta que existe alguna fuga de agua, avisar de inmediato a tus padres para que esa fuga sea reparada. Juntar el agua en recipiente, acá dice para lavar la loza. Es una opción. Pero yo te recomiendo que si vamos a lavar la loza, cerrar el grifo, la llave, limpiar los platos, ¿cierto? Con el detergente y luego abrir la llave. Si vamos a lavar el auto, utilizando un balde para ahorrar el agua e ir enjabonando el auto. Arreglar las goteras, como te dice. Incluso las goteras pueden llegar a una pérdida de 3.000 litros de agua. Utilizar la carga completa y no utilizar podría decirse agua caliente para lavar la ropa, ¿cierto? No dejes el agua corriendo al cepillarte los dientes, una costumbre muy usual en algunos de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros nos cepillemos los dientes, cerrar el grifo, cepillarnos los dientes, y cuando necesitemos enjuagarnos, abrir la llave. Vamos a ducharnos de forma relativamente corta, ¿cierto? Una ducha con un tiempo apropiado, que nosotros nos podamos enjabonar nuestro cuerpo, lavar nuestro pelo. Y alguna de las prácticas es que abro la llave y me voy a hacer otra cosa. Por lo tanto, si voy a abrir la llave para ducharme, utilizarla de forma inmediata. Bueno, todo eso depende de la distancia que está de tu calefón con la ducha, ¿cierto? No botes desechos a los desagües. Reciclemos toda la materia orgánica para hacer compostaje y todos los aceites los podemos reutilizar de la misma manera. No botes desperdicios líquidos ni sólidos en el agua. Si vas al río, emplea esta práctica, utiliza esta práctica para que si tú llevas algunos envases de comida chatarra, envases de bebida, que todos esos residuos que quedan ahí, tú te los devuelvas, te los traigas a la casa
y los puedes reciclar. Acá en Vicuña hay centros de reciclaje, hay un centro de acopio que se llama el Punto Verde, en donde tú puedes clasificar el cartón, las botellas de vidrio, de plástico, el papel. Por ese motivo, nosotros estaríamos ayudando a nuestro planeta y también principalmente al cuidado del agua. Continuamos con esta cuarentena, el virus no ha disminuido. Por lo tanto, ¿cuáles son las prevenciones que nosotros debemos tener? Constantemente debemos lavarnos las manos, y una de las formas de lavarnos las manos es, ¿cierto? Nos mojamos, jabón, entre medio de los dedos, las muñecas, las uñas, el dedito gordo y nuevamente nos enjuagamos. Si vamos a estornudar o a toser, con el antebrazo. Yo le digo a mis estudiantes que podemos estornudar y toser como un vampiro. Mantener la distancia de 1 metro, 1,5 metros, y siempre utilizar un cubreboca, siempre utilizar mascarillas que sean las certificadas para evitar el contagio. De la manera que yo utilice la mascarilla, también estoy ayudando a mis compañeros a que no se contagien. Evitar, si estoy en el centro de mi ciudad, evitar tocarse los ojos, utilizar alcohol gel, evitar el contacto físico, un saludo a la distancia y no compartir, en este caso, si hay un retorno presencial, no compartir la colación, ni bombilla, ni cubierto con otras personas. De esa manera nosotros vamos a estar cuidando nuestro organismo y a la vez estar cuidando nuestros compañeros. Espero que este tema sea fundamental y sea de interés para ti. Además, te puede ayudar a resolver algunas de las actividades que como profesor te hemos dejado para que las realices y practiquemos el cuidado y el ahorro del agua en nuestros hogares. Un gran abrazo del profe Feña a todos los hogares y a seguir cuidándolos entre todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.